La Basílica de Jesús de Medinaceli se encuentra situada en la zona centro de Madrid y completa el grupo de 6 basílicas que existen en la capital de España. El edificio actual se consagró solemnemente el 21 de noviembre de 1930 por el entonces obispo de Madrid, Leopoldo Hijo Garay. Su historia, como la de tantos otros edificios, se originó hace varios siglos, pero diversos acontecimientos provocaron que el original no llegase a nuestra época. En el siglo XVII se creó la primera iglesia, que sufrió graves daños durante la Guerra de la Independencia en el siglo XIX. Se reconstruyó en parte hasta la desamortización de 1836, quedando abandonada hasta 1843, momento en el que se devolvió al duque de Medinaceli. En 1922 el edificio antiguo se derribó completamente por estar en estado ruinoso y en 1927 se empezó a construir el actual, realizado por el arquitecto Jesús Carrasco Muñoz Encina. Se terminó en el año 1930 y es el que vemos en la actualidad. En el exterior destaca su fachada de estilo neobarroco, que posee un ventanal central en forma de serliana y está rematada por un gran frontón triangular. Como se puede ver en el zaguán de acceso, se trata de un edificio bastante moderno. Unas puertas automáticas permiten acceder al interior del templo, que no por ser joven deja de ser llamativo. La basílica tiene planta de cruz latina con 3 naves, siendo la del centro la más amplia. En el lado de la epístola no hay ninguna capilla y esa nave se encuentra totalmente diáfana. No pasa lo mismo en el lado del Evangelio, donde podremos ver 3 capillas, una de ellas de gran valor. Por todo el templo están distribuidas varias vidrieras, también con escenas de la historia de la devoción al Cristo. Se pueden apreciar especialmente las que se sitúan por encima de la cornisa interior, que dan luminosidad a la estancia. A la derecha del crucero se encuentra el retablo de San Francisco de Asís, con talla moderna del santo titular, flanqueada por las de Santa Isabel de Hungría, obra de Tomás Parés Pérez, y de San Luis Rey de Francia, de Francisco Font. Este retablo es el que se utilizó para albergar la imagen del Cristo antes de la construcción del actual camarín. Al fondo, en la parte alta del retablo, se encuentra el camarín a manera de templete, donde se encuentra la imagen de Jesús bajo un arco de medio punto. A ambos lados del presbiterio hay 2 cuadros grandes de santos, ambos firmados por José Yasera en 1942. El camarín se encuentra decorado desde mediados de los años 60 por un despliegue de mosaicos. Son obra del ceramista catalán Santiago Padrós Elías, Sant Yago, y representan escenas de la Pasión del Señor. El interior del templo está pintado de blanco, algo que aumenta la sensación de luminosidad. Hay que mencionar sobre el coro la vidriera de su gran ventana en la que se representa una apoteosis del Cristo titular con varias escenas de la historia de la imagen. Unas escaleras situadas a la izquierda del presbiterio llevan a una planta superior. En la parte alta se encuentra el camarín donde se venera la famosa imagen del Cristo de Medinaceli. La imagen, de la primera mitad del siglo XVII, es de talla completa con una magnífica policromía sin que le falte ningún detalle. El Viernes Santo sale en procesión por las calles de Madrid en uno de los eventos más populares de la capital, pues reúne gran cantidad de gente.
En la parte izquierda del crucero se encuentra el altar de la Inmaculada. Se puede ver un artístico retablo de madera policromada, obra del escultor imaginero y retablista madrileño Tomás Parés Pérez, en cuyo centro se sitúa la imagen de la Virgen de autor desconocido, procedente del desaparecido convento de San Antonio del Prado. A los lados se pueden ver imágenes de los arcángeles San Miguel y San Rafael. Las vidrieras, distribuidas por todo el templo, fueron creadas en 1956 por la Casa Santos Cuadrado de Durango y narran pasajes del Nuevo Testamento, lado del Evangelio, y de la propia historia del Cristo de Medinaceli, lado de la Epístola. A la derecha de la capilla de la Inmaculada se encuentra la capilla Panteón de los Duques de Medinaceli, proyectada por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto. Se construyó en 1953 para acoger los restos mortales de los duques. En el lado del Evangelio encontraremos 3 capillas, todas ellas cerradas por rejas. La primera que podremos ver es la de María, Madre del Buen Pastor, escultura de autor desconocido. Sigue la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Divina Providencia, también conocida como Virgen de la Leche, con delicada talla del imaginero Mariano Belver y Collazos, de familia valenciana de escultores. La última capilla que veremos, y quizá la más importante, está dedicada a San Antonio de Padua y cuenta con una talla original del gran Mariano Benlliure, fechada en 1945. Finalmente, cabe destacar el trabajo hecho en las pilastras que separan las naves. Las mismas cuentan con curiosos capiteles, algunos decorados con cabezas del Cristo y otras con calaveras.